Hemos estado viendo el asunto de la metodología y nos enfocamos en la palabra hermenéutica, pero también podríamos usar exégesis. En muchas formas son sinónimos. Y lo que la anciana Tess y el mío, nuestra preocupación ha sido, junto con otros líderes, es que hay personas que no están usando la metodología de manera correcta para entender el mensaje que tenemos, y también cuando quieren salir o expandir en sus propias ideas y sus propios pensamientos, tienden a usar la metodología de manera muy liviana, porque tienen la creencia de que tienen una verdad especial para ofrecer al pueblo de Dios. Y esta verdad especial es algo que el resto de nosotros, particularmente Tess y yo, no poseemos, o que lo tratamos de una manera injusta o inapropiada. Entonces ellos lo ven como un deber suyo traer estas verdades al pueblo de Dios. He dicho que la manifestación de este fenómeno se ve distinto en distintos continentes, pero es un problema consistente en que las personas están usando metodología incorrecta para tratar de promulgar o promover sus ideas, sus puntos de vista, al mismo tiempo que minimizar, voy a usar una palabra más fuerte, que sería como opacar el clamor de medianoche. Hemos leído de la colección de Paulsen en la última presentación, que son estas citas que están en la pizarra, y vimos cómo Elena de White juxtaposiciona dos asuntos que todos nosotros tenemos que decidir, porque nos somos confrontados con estos asuntos. Si vamos a elegir seguir a un ser humano o si vamos a seguir, lo que a mí me gusta decir es seguir la metodología. Y la complejidad o la dificultad es cómo hacemos para usar las parábolas como los ejemplos parabólicos. ¿Cómo lo vemos? Porque no es tan sencillo como podemos pensar. Y en el escenario que yo armé hace un año, este movimiento se separó entre aquellos que preferían seguir la metodología y aquellos que preferían seguir a una personalidad. Y porque hemos pasado por los 4 pasos del mismo zarandeo de nuevo que lo que pasamos con Jeff Pippinger en los últimos 12 meses, eso se volvió a repetir, esa historia. Y estamos en un lugar ahora cuando el conflicto es el mismo. Estamos lidiando con una decisión entre seguir la metodología o seguir una personalidad. Y muchos de nosotros parece que no nos estamos dando cuenta de que tenemos este test adelante nuestro. Parece que estamos confundidos en el asunto de que no estamos lidiando con una personalidad o la hermenéutica o 2 personalidades.
o dos tipos de hermenéutica, dos perspectivas distintas. Una es correcta y una no lo es. Una persona tiene razón y la otra no. Así se ve esto. Y como muy frecuentemente es el caso, las personas que están levantándose, disculpen, con vistas distintas a la nuestra, no desafían a Tess o a mí de manera personal, por lo menos no lo hacen abiertamente, sino que usan nuestra influencia, nuestro nombre, nuestra reputación, para respaldar su posición. Quieren que la gente lidie con ellos de manera teológica porque es algo más justo que promover sus propias ideas o pensamientos. Solo para que aclaremos. Quiero usar el asunto que está ocurriendo en África del Este, donde tenemos trabajadores obreros bíblicos que están ahora, en vez de hacer su trabajo, que es compartir el clamor de medianoche y ministrar al rebaño, ahora están ellos cambiando el foco de su atención por esta distracción que hay, en la cual ellos se incluyeron y están introduciendo ideas y pensamientos que al principio son bastante sutiles, pero ahora cada vez se sienten más cómodos en decir estas ideas de manera abierta. Y quiero que ustedes tengan una prueba de algunas de las cosas que ellos están abordando. Fundamentalmente, el punto que estas personas están introduciendo, incluso que el nombre sea distinto, la idea es la misma, a donde sea que vayas. Y la idea es la siguiente: ¿cómo entendemos cuál es el carácter de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué clase de persona es Él? Todas estas preguntas revuelven alrededor de un asunto. Y en el centro es el mismo tema que el clamor de medianoche. ¿A qué tipo de Dios servimos? Estas personas que se están levantando y agitando este tema, y el foco que voy a dar en esta discusión es que son trabajadores de África del Este. Lo que ellos tratan de hacer es mostrar la idea de que este movimiento, aunque no tenga, por más que no tenga una mala idea de lo que es la verdad, seguro tiene algunos errores de quién es Dios, cuál es la naturaleza de Él o su personalidad y carácter. Aunque no llegan tan lejos como decir que estamos confundidos sobre el tema, sí dicen que el énfasis que nosotros damos a la verdad como nosotros la entendemos está errado, que tenemos un énfasis errado en la dirección equivocada. Ellos sugieren que nosotros hacemos un énfasis en pequeños temas que son pequeños y menores, y que el gran tema es el carácter de Dios y deberíamos enfocarnos ahí. Para muchos adventistas conservadores, el asunto se titularía de manera diferente. Se titularía como el tema genérico de la justificación por la gracia o por la fe. Y otra frase frecuente que es
la justificación por la fe. Este es el tema importante en el cual deberíamos enfocarnos para entender el carácter de Dios y tratar de lograr la vida eterna. Este es el argumento que ellos tienen. Y Tess y yo, ellos dicen que nosotros estamos abordando temas menores. Cuando se trata de la organización, ellos creen que porque somos todos seres racionales, todos podemos pensar por nosotros mismos. En las palabras de Miller, somos pensadores libres, o por lo menos deberíamos serlo, y que Dios no es un dictador. Y Dios no controla lo que pensamos o lo que hacemos. Entonces, en esta línea de pensamiento, la organización no tiene que ir por la línea en la que Tess y Parminder estamos llevando este movimiento, sino más congregacional, un estilo de liderazgo más congregacional, donde cada persona se decide por sí misma cómo comportarse, cómo ser y cómo pensar. Y este modelo de liderazgo desde arriba hacia abajo, con líderes y ancianos continentales y ancianos locales y líderes ministeriales locales, todos estos líderes, todas estas posiciones de liderazgo son solo una forma de una manera dictatorial de gobernar, básicamente una dictadura. Y la posición de ellos es que esta forma dictatorial que hemos traído al pueblo de Dios está equivocada, porque siempre va a llevar a la fuerza y al castigo. Y en la raíz del carácter de Dios, Él no fuerza a la gente a hacer las cosas. Estos son los argumentos que ellos muestran o tienen. Cuando se trata de la igualdad y la conexión que tiene con el clamor de medianoche, estas personas creen en la igualdad, pero su versión de la igualdad no es la misma que la nuestra. Ellos creen en la igualdad de una forma paralela, o no creen en la igualdad como un mensaje probatorio o un tema de salvación. Y si no es salvacional o probatorio, no debería ser impuesto sobre las personas. Porque obviamente que imponer algo sobre las personas está mal fundamentalmente de acuerdo con ellos. Entonces, cuando nosotros insistimos que deberíamos tener mujeres en posiciones de liderazgo, o como insistimos en el año pasado, de que hay que tener una reforma en la forma de vestirse de este movimiento, o cuando insistimos que pagar la dote está prohibido dentro del movimiento, lo que ellos tratan de hacerlo parecer es que nosotros obligamos a las personas a la igualdad y por lo tanto no es igualdad propiamente, sino es forzar a las personas o imponer a las personas algo que es contrario a la voluntad de Dios y por lo tanto un error. Cuando se trata del asunto de la información y las dos fuentes de información y cómo lidiar con estas fuentes, ellos minimizan esto, porque nosotros podemos encontrar verdad en cualquier lugar, porque en cualquier lugar hay un cierto nivel de verdad y un cierto nivel de error. No solo eso, sino que una vez que llegamos a este lugar donde destruís la idea de las dos fuentes de información, te lleva a otro lugar de que todas las personas tienen un nivel de verdad y también tienen todos un nivel de error.
Y ellos transmiten esa idea a Tess y a Parminder, y la forma en la que ellos presentan los mensajes y el clamor de medianoche, de que hay alguna verdad ahí, pero porque son humanos, y todos los humanos son débiles, y todos tienen que colar la verdad del error de la mezcla que Tess y que yo estoy enseñando. Lo que hace esto es que les da a ustedes la oportunidad y el espacio, no solo para escucharnos a nosotros, porque no somos los únicos receptores de la verdad, sino que puedes encontrar la verdad en todos lados. Y por lo tanto, esta metodología o esta forma de pensamiento abre el camino para que ellos animen y sugieran a las personas que deberían escuchar a otros presentadores. Y estos otros presentadores, porque ellos asumen esto o esta forma de humildad, no son ellos mismos, ellos dicen, aunque ellos son los maestros o las voces de esta nueva verdad que tienen, pero la fuente de la verdad, profesan ellos, son otros pastores del adventismo, que no tienen nada que ver con este movimiento, por supuesto. Ellos creen que hay verdad para encontrarse en estudiar los mensajes de otras personas que no tienen nada que ver con nuestro movimiento, que no solamente son antagonistas, sino que si fueran confrontados con lo que enseñamos en este movimiento, lo resistirían o lo rechazarían. Quiero sugerir que la razón por la cual estas personas han bajado por esta espiral, que en realidad se están saliendo de control, es porque no tienen buena práctica en el uso de la hermenéutica. Y lo que ocurre es, una vez que vos conseguís que las personas te sigan y te admiren, es muy difícil retractarse de la posición que tomaste y admitir que has cometido errores. Todo lo que estoy hablando con respecto a estas personas, por supuesto, ellos nos acusarían a nosotros de las mismas cosas, de ser culpables de estas mismas cosas. Así que eso creo que es obvio y no es necesario explicitarlo. Para aquellos de ustedes que no se han dado cuenta, ya lo he dicho en palabras sencillas, hay un zarandeo en nuestro movimiento. Estamos al final de las etapas de este zarandeo. Y cuando llegamos a esta etapa final del zarandeo, lo que terminamos descubriendo es que las personas se sienten más cómodas hablando de manera abierta sobre lo que piensan y las ideas que tienen. Y como este conflicto ha llegado está cada vez más abierto, ha salido de la bolsa, ciertos nombres se empiezan a mencionar. Y sería muy fácil para mí mencionar a los hermanos y las hermanas, más que nada son hermanos, que están contradiciendo lo que nosotros enseñamos y creemos. Y ellos solamente claman ser conductos de las ideas y los pensamientos de otros, que ellos solamente lo están introduciendo a nuestro movimiento, estas ideas de estas personas, de estos terceros, porque tenemos algo para aprender de estos terceros.
Ahora, las personas que se están oponiendo a estos hermanos, y hay muchos que se están oponiendo, sea que fueran miembros regulares o obreros bíblicos o ancianos, o incluso si fuéramos Tess o yo, existe este deseo, esta esperanza de que yo advierta y mencione los nombres públicamente. Y hay personas que quieren que yo mencione a los líderes o las personas a las cuales estos hermanos están siguiendo. Al principio yo estaba reticente a mencionarlos por nombre, a estos teólogos que siguen estos hermanos, porque me parecía inapropiado. No tenía razón para entrar en una pelea con ellos, si lo puedo decir de esta manera. Porque ellos no están confrontando o desafiando abiertamente este mensaje o este movimiento. Pero cuanto más lo pensé, me viene a la mente que sería útil, un ejercicio útil de mencionarlos, no tanto como para que vayan a ustedes a investigarlos, porque no se los recomiendo, pero sí porque sería útil para que las personas que ya sí han estudiado sus ideas y sus materiales y lo están promoviendo, y para que tengan la oportunidad de reconsiderar lo que están haciendo y diciendo. Una de las personas que estas personas de nuestro movimiento siguen es un pastor que se llama Graham Maxwell, que ya falleció hace varios años y tenía bastante influencia como teólogo liberal en el adventismo. Tenía sus propias ideas y sus propios pensamientos, que muchas personas se aferran a eso. Algunas personas creen que obviamente que el pastor Maxwell tenía cierto nivel de verdad o cierto nivel de entendimiento de la justificación por la fe y del carácter y de la voluntad, como todos tenemos. Incluso si vas a un ateo, ellos también podrían tener un bastante buen entendimiento de estos temas, hasta cierto nivel por lo menos, cierto nivel de verdad con la que nosotros podríamos estar de acuerdo. Eso es una persona. La otra persona en la que se concentran con mucha fuerza es una persona que se llama Timothy Jennings, que es un psiquiatra. Un psiquiatra adventista, que es un médico cualificado, y él tiene un ministerio con seguidores. Algunas personas lo aman o lo odian, y las que lo odian es porque tienen miedo de las cosas que le enseña. Jennings es una persona muy interesante. No solo porque es controversial o porque su nombre se ha mencionado en nuestro movimiento ahora, o las personas quieren promoverlo. Algunos quieren promoverlo y otros quieren que públicamente lo denigremos o les digamos que si ustedes lo siguen a él sería algo errado y malvado, porque seguirlo va a tener resultados negativos. Sería muy fácil hacer esto, tomar el material de él y probar que está errado o cómo está errado, en qué puntos. Pero la dificultad de hacer esto, no porque sea difícil de hacerlo, sino porque no estoy convencido de que esto sea productivo o bueno.
Porque para hacer eso, lo que deberíamos hacer es tomar todos sus materiales para que podamos mostrar que la visión general que él tiene es muy grosamente errada o verdadera y correcta. Quiero sugerir no solo que Jennings tiene mucho para aprender él mismo, que él mismo lo admite, obviamente, sino también los obreros bíblicos en este movimiento, que algunos ahora son ex ministros bíblicos, que están promoviendo su teología y han caído en la trampa de que han tomado sus escritos y han dicho que una parte equivale al todo. Pero a mí me parece que ni siquiera han entendido el trabajo de Jennings de manera completa. No quiero que ustedes piensen que yo lo estoy posicionando a Jennings como una persona con gran luz que ha sido mal comprendida por personas de nuestro movimiento. Pero no, lo que quiero decir no es tan fuerte como que él ha sido mal comprendido y todo eso. Pero sí ha tenido errores. Jennings no ha entendido el Evangelio de manera completa y correcta. Y él admite de que es un estudiante como todos los demás que estamos explorando y tratando de entender la verdad por nosotros mismos. Pero lo que sí creo es que los hermanos que han tomado los mensajes de Jennings le han hecho a Jennings un desservicio, porque ni siquiera entienden bien qué es lo que él enseña. Lo que Jennings enseña no es nada particularmente nuevo o revolucionario. Y todo esto es algo de lo más triste de toda esta controversia, porque mucho de lo que Jennings enseña puede describirse como algo razonable. Hay algunos errores, pero mucho de lo que él explica es mal comprendido y muchas de las personas que lo siguen han mal entendido lo que él realmente enseña, porque han secuestrado el material de él y lo han usado como un arma, como una herramienta para atacar el clamor de medianoche. Y yo quiero argumentar que si Jennings vendría a escuchar alguna de las presentaciones que ha hecho Tess y entran en una conversación, no creo que él pensaría que nuestras presentaciones están erradas o que son menores en importancia. Estos hermanos del movimiento han puesto a Jennings como un hombre de paja, porque han proyectado a Jennings algunas ideas que él no ha dicho de esa manera a esas declaraciones. Le han puesto palabras en su boca. Lo que quiero decir no es que ellos mintieron sobre Jennings, sino solamente de que han tomado una porción de la enseñanza de él y han hecho de que eso sea representativo del todo. Y eso es una manipulación de lo que él ha dicho y enseñado. Y han llegado a un lugar ahora donde ellos han perdido, estos hermanos, la creencia o la fe en el clamor de medianoche y están convencidos de que nosotros enseñamos error o no estamos enseñando un mensaje probatorio de verdad presente. Ellos creen que nosotros tenemos un énfasis equivocado de lo que realmente es importante porque deberíamos enfocarnos en el carácter de Dios. Y quiero decirlo de manera bien clara.
El énfasis de nuestro mensaje debería ser entender el amor de Dios, porque si entendemos el amor de Dios, vamos a entender cómo amar a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Y lo que me parece loco es que estas personas han usado mis presentaciones para defender su versión de la verdad, su teología. Y no lleva mucho esfuerzo saber a ciencia cierta con una visión superficial de lo que yo enseñé en Portugal, de lo que yo enseñé en Portugal, que yo categóricamente declaré que si vas a la Escritura, y muchos de estos estudios me enfoqué en primera de Juan, que Juan le dice al pueblo que son unos mentirosos, porque ellos profesan amor a Dios, pero no aman al prójimo, al quien pueden ver. Y lo que Juan enseña es fácil de ver, está enseñando la doctrina que tomó de primera mano de Jesús, que es la siguiente, que tenés que amar a los seres humanos para poder entender quién y qué es Dios. Y esto es una de las bases del clamor de medianoche. En esto se basa la igualdad y la enseñanza por parábolas. Nosotros tenemos que entender los últimos 6 mandamientos, porque en esto se enfocó Cristo, cómo tratamos a los demás. Y una vez que aprendamos a tratar a los demás, vamos a entender cómo debería funcionar nuestra relación con Dios de manera apropiada y adecuada. Es un mensaje que este movimiento ha tenido que aprender. Cómo practicar comportamiento adecuado entre nosotros, de humano a humano, que nosotros lo llamamos igualdad. Lo llamamos un rechazo del nacionalismo. Muchas personas que han dejado este movimiento no querían tomar este consejo, esta advertencia. Creían que primero todo viene de Dios y nosotros aprendemos de Él para aprender a tratar y cómo comportarnos el uno con el otro. Y yo creo que si ustedes miran las presentaciones que yo hice en Portugal, que van a ver que están de acuerdo con el espíritu de profecía y con la Biblia y con el clamor de medianoche que Tess nos ha dado. Estos oponentes, sin embargo, lo rechazan porque creen que nosotros tenemos que entender primero el amor de Dios para poder entender cómo amar a los demás. Y quiero que podamos ver que esto no tiene ninguna lógica, esta premisa es ilógica por completo, porque todas las personas del mundo, de las cuales nosotros decimos que son netineos, no pueden estar avanzando en una línea de reforma porque no tienen ninguna conexión con Dios. Y todo lo que ellos saben es los últimos 6 mandamientos, de humano a humano. Y sabemos que este es el caso, porque cuando nosotros vamos a la parábola del buen samaritano, esa era la lección de esa parábola, que un gentil que entendía cómo eran las relaciones humanas realmente mejor que un hebreo. Y los hebreos, que estaban enfocados en servir a Dios, no tenían idea de cómo tratar a los demás. Tanto el sacerdote como el levita amaban a Dios de manera suprema. Y ese amor los trajo a un punto donde ellos no sabían cómo amar a su prójimo. Y este es un engaño que ha sido promulgado en nuestro movimiento hoy en día, a través de muchos continentes. Está siendo reenvuelto en un envoltorio más sofisticado que tratan de convencerte de que esta enseñanza está basada en las enseñanzas de otras personas.
por ejemplo, este doctor, el doctor Timothy Jennings. Y yo quiero decir que aunque yo no estoy de acuerdo con la posición de Jennings en muchas cosas, no voy a decir que él no tiene ninguna verdad, porque verdad podemos encontrar en todos lados. Lo podemos encontrar en una institución atea. No es que él no tenga algunas cosas correctas o algunos puntos correctos, pero estas personas están usando los trabajos de Jennings para destruir el clamor de medianoche. Y yo quiero discutir de que si nosotros si realmente se estudiara qué es lo que él escribió, Jennings, se darían cuenta que lo que él realmente hace es reforzar el clamor de medianoche, que es rechazar el nacionalismo y reforzar la igualdad, que es el amor verdadero de humano a humano. Eso es lo que él quiere enseñar y lo que quiere explicar en su material. No estoy convencido de que el abordaje que él usa sea el mejor, porque él usa conceptos teológicos y términos teológicos complejos. Pero sí quiero es parafrasear algunas de las porciones o citarlo a Jennings. Y la razón por la que quiero hacer eso es para que ustedes puedan tener una prueba, puedan probar cómo es su material y cómo él trata de jugar con varias de las ideas que permean el adventismo y el protestantismo de manera completa y cómo eso afecta al adventismo también. Y el problema que van a encontrar es que mientras él promueve cierta idea y minimiza o denigra otra idea, la forma de pensamiento, la ideología que él está promoviendo, tiene un poco de verdad, porque todos entendemos ese concepto, pero las ideas que él quiere que rechacemos, pero él también podría encontrar verdad en esas ideas que él quiere que rechacemos, y ustedes también podrían hacer eso. Lo que Elena de White ha hecho, particularmente mientras ustedes la siguen a través de su ministerio, ella llega a un punto en el que toma varias escuelas de pensamiento distintas, varias perspectivas distintas de cómo funciona la justificación por la fe y cómo realmente es el carácter de Dios o cómo no es el carácter de Dios. Ella toma todo eso, esos conceptos diferentes de distintas escuelas de pensamiento, muchas de las cuales se desarrollaron en la historia a la cual nos referimos, que serían los fundadores de unos movimientos que llevaron que son de la cristiandad. Y ella toma todos estos pensamientos que tenían Lutero, Miller, y los reenvuelve en un conjunto y lo parafrasea, no en términos teológicos, sino en términos comunes, lenguaje que personas como vos y yo podemos entender. Y lo que yo quiero discutir es que más que ir a personas como Jennings u otras personas que tratan de mostrar el desarrollo, la evolución de estas escuelas de pensamiento, llegando a su conclusión particular, es mejor ir a estudiar los escritos de Elena de White por ustedes mismos. No ir a terceros para tratar de entender o aprender verdades que ella ya ha estudiado, arreglado y envuelto en cierto lenguaje.
ella toma las mejores porciones de las escuelas de teología y pensamiento, y si fuéramos a leer algunos libros como El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo, El sermón del monte, El conflicto de los siglos y Palabras de vida del gran maestro, si tomamos estos libros, que son sus libros más de los últimos, ella tiene un muy buen entendimiento de la salvación y pueden encontrar ustedes que ella da una versión pura, sin adulterar, de cómo funciona la salvación. Y todo lo que hemos hecho en los libros, en nuestro movimiento, es basarnos en sus escritos y mostrar que en el siglo XXI, cuando leemos lo que dice Elena de White, en la versión del siglo XXI, sería básicamente el clamor de medianoche, que es el nacionalismo, la homofobia, el sexismo. Ya hemos tratado de manera extensiva sobre la naturaleza del hombre. Y te voy a decir de manera directa que las personas que no ven igual que nosotros o no tienen la misma perspectiva, eventualmente van a rechazar el modelo de la naturaleza del hombre. Y la razón por la que eso se convierte en importante o algo relevante es porque la naturaleza del hombre es esto. Es una metonimia, que es algo que representa o está relacionado a otro asunto. La naturaleza del hombre es la metonimia de la naturaleza de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Y esto es relevante porque es el voto 12. Y el voto número 12 es la piedra angular de los estudios de bautismo que cada uno de nosotros tiene que creer, porque trata con la naturaleza humana y divina de Cristo. Y nos explica la naturaleza del Padre y del Espíritu Santo. Y al entender esas naturalezas, nos logramos entender de manera apropiada una línea de reforma. Porque Cristo en su naturaleza es el segundo ángel. No puedes huir de esto. Cuando traemos ese modelo a nuestra historia y lidiamos con la historia del segundo y tercer ángel, nos vamos a confrontar con la idea de que tenemos que tratar con el carácter de Dios. Y sea que nos demos cuenta o no, estas personas que son obreros bíblicos, que claman o profesan representar el movimiento, o que claman o profesan tratar de llevar el movimiento en la dirección correcta, lo que hacen es atacar directamente la naturaleza y el carácter de Dios, al mismo tiempo que profesan promoverlo. Y la forma en la que ellos hacen eso es atacar el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es un título, una etiqueta que se está usando para realmente explicar el carácter de Dios, la naturaleza de Él, el amor de Dios. Y esto no tiene que ser ninguna sorpresa para nosotros, porque lo mencioné ayer, cuando hablamos de estas reglas de la hermenéutica, o más que nada la razón por la cual la hermenéutica es importante. Hemos hablado del contexto y la perspectiva. Y
dos hombres me hicieron hablamos de las preguntas que dos hombres hicieron, que era, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y dependiendo del contexto de cada uno, obtuvieron una respuesta diferente. Nosotros sabemos que el Evangelio eterno en el Apocalipsis fue el mismo que se dio en el Génesis, y es el mismo mensaje del Evangelio que se dio en la historia de Cristo y en la historia de Miller. Pero todos sabemos que la forma de expresarlo, las palabras, es distinto porque el contexto es distinto. No podemos usar Génesis 3 y ese mismo lenguaje en el tiempo del fin. Porque esas mismas palabras para explicar el Evangelio no son aptas para su misión al fin del mundo, en el tiempo del fin, porque no tenemos el mismo contexto. Incluso el mensaje del Evangelio que fue dado por los discípulos y los apóstoles en el primer advenimiento de Cristo, esa versión del Evangelio tampoco está apta para ser usada en el tiempo del fin, porque el contexto demanda otro uso de palabras. Podríamos hacer lo que muchos adventistas hacen, que es ir a Apocalipsis 14 y ver el Evangelio, temer a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, que este es el Evangelio eterno. Podríamos desarrollarlo después y en que Babilonia cayó y que no hay que recibir la marca de la bestia. Y este lenguaje sería apropiado para explicar el mensaje del Evangelio eterno, que sería una definición del carácter de Dios, una definición del amor de Dios. El problema con todo esto es que todos tenemos que tener claro y poder decirlo de manera unánime que hay un problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema? Y el problema es este, que el lenguaje de Apocalipsis 14 no está incorrecto, es el lenguaje correcto para ser utilizado en el tiempo del fin. El problema es que es lenguaje parabólico, es una parábola. Nadie sabe lo que significa Babilonia, o lo que es caerse, o qué es el tercer ángel y la marca de la bestia, porque la Biblia no nos dice qué es la marca de la bestia. Es toda una parábola, lenguaje simbólico, o son metonimias. Y por lo tanto, requiere una nueva generación, una nueva dispensación, un líder nuevo, un nuevo ángel que sea levantado, que explique qué significan esas palabras. Y cuando vienen a explicar esas palabras, sabemos que esa era la función de Jeff, explicar esas palabras. Pero sabemos que el primer ángel en su ministerio tiene incluidos errores. Y cuando hablamos de los errores, tanto yo como Tess lo hemos explicado de manera una y otra vez lo hemos explicado, no de que él enseñó error, sino de que era importante para lograr tomar un pueblo del adventismo que empiece con que sea la piedra cortada de la montaña, la roca cortada de la montaña, tienen que ser inducidos a querer dejar. Y para lograr que ellos hagan eso, Dios tiene que encontrarlos en donde ellos están. Tienen que encontrarlos en la posición que están. Entonces tiene que darles un mensaje errado. No es que Dios mienta, porque Dios no miente, pero les da un mensaje que encuentra a las personas en donde están. Estas personas tienen ideas erradas, y también vos y yo, o las viejas versiones de vos y yo, y nos tenía que encontrar en nuestro error. Y por lo tanto nos da un mensaje errado.
nos engaña, nos dice que está por venir la ley dominical. Pero él sabe que no hay ley dominical global que va a ser enforzada en la humanidad al fin del mundo. Él ya sabe eso, pero nosotros no lo sabemos. Y este es el anzuelo que él usa para que nosotros, para cortarnos del adventismo. Ningún ser humano podría inventar un plan similar. Cuando llegamos acá, nos tiene que enseñar entonces enseñanza por parábolas. Y la única persona que puede hacer eso es el segundo ángel en conexión con el tercero. No podemos separar el segundo del tercero porque van juntos. Igual que Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña muestra de que las plantas y los ciervos tienen una relación simbiótica que no puede ser separada. Lo que estas personas en nuestro movimiento que están secuestrando el mensaje del clamor de medianoche, lo que ellos están haciendo sin querer es tratar de enseñar el Evangelio al movimiento con un nuevo lenguaje o palabras nuevas. Pero no son palabras nuevas, son palabras tomadas de Timothy Jennings. Y el problema con el que yo me encuentro es que es errado para mí atacar a este hombre. Que voy a decirlo de esta manera nebulosa, que es un levita. No estoy diciendo que él que vaya a aceptar e incluirse en el movimiento, pero lo digo levita en el sentido de que está en un grupo del adventismo que aún no tiene conocimiento de quiénes somos o qué es lo que enseñamos. Está en la oscuridad del adventismo. Él ha desarrollado un lenguaje, un vocabulario para expresar sus ideas del amor de Dios. Él tiene limitaciones en su entendimiento porque de manera franca él está en oscuridad, no porque él tiene algo especial que esté errado, porque él no siguió el primer ángel, se quedó en oscuridad. No quiere decir que él no entienda parcialmente quién es Dios, porque todos pueden hacer eso. Incluso un perro, tu mascota, puede entender en cierto nivel quién y qué es Dios. Y la razón por la que ellos pueden hacer eso es porque ellos ven a Dios reflejado en su amo, en un ser humano. Y entender un humano, en entender al ser humano, pueden entender a Dios. Él ha desarrollado un mensaje con la habilidad y el entendimiento que él tiene. Y para que nosotros que estamos en el movimiento, que hemos tenido esta rica luz, que hemos aprendido a tomar el mensaje del Evangelio sin adulterar de Apocalipsis 14 de manera parabólica y lo hemos convertido en un mensaje significativo para el pueblo de Dios, para los judíos tercos y para el mundo, que son los griegos, burlones, para tener un mensaje que pueda tocar el todo de la humanidad, es realmente un milagro. Para que Dios pueda sacar a alguien de la oscuridad y darle suficiente luz para que pueda tomar todas esas parábolas y la convierta de lo natural a lo espiritual, los convierta en la realidad, de lo simbólico a lo literal, y tomar esas palabras y convertirlas en un mensaje relevante, que es el mensaje del racismo, del sexismo y la homofobia. El racismo es una cubierta, es una metonimia del nacionalismo. Poder lograr esto es un milagro. Y cada uno de nosotros en este movimiento debería estar avergonzado
si hemos sido engañados y hemos perdido la dirección de lo que Dios ha hecho. Porque a Dios le ha llevado 30 años de trabajo para poder lograr que este movimiento llegue al punto en el que estamos hoy en día. Estamos en el año 31 de nuestra existencia y estamos transitando un zarandeo que ahora está desafiando nuestro mensaje, que es el amor de Dios. Todo el lenguaje y la terminología que deberíamos estar nosotros compartiendo con el adventismo y con el mundo. Hay personas en nuestro movimiento que, como esos pobres perros, quieren volver a su vómito, o como el cerdo quiere volver al adventismo. Y eso es algo muy triste. Quiero recordar a todos y a cada uno de nosotros que el 2 de septiembre del 2019, el anciano Jeff hizo una presentación, una de las primeras, que dijo, ¿qué significa esto? Que si esto significa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si tengo que elegir entre esto y volver a mi camino laodicense, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea para resistir a este movimiento que ha sido levantado y que son dirigidos por Tess y Parminder. Abiertamente profesó y públicamente de que estaba dispuesto a volver al adventismo, y lo que quiso decir es que va a usar su lenguaje viejo, el lenguaje que heredó del adventismo, que es el mensaje del Evangelio, del carácter de Dios, que va a usar ese lenguaje para explicar sus ideas. Quiero que todos en este movimiento estén al tanto de que estamos en el cuarto paso del zarandeo, y su ministerio sufrió un naufragio. El lugar que tenía su ministerio ahora está siendo tomado por las personas en este movimiento que están usando la misma metodología que él usaba. Quieren volver de vuelta a sus ideas laodicenses y adventistas y el mismo lenguaje que se usa en esos círculos. Y ellos están importando estas ideas de Jennings, que Jennings a ninguno de nosotros nos hizo ningún daño. Es un pobre hombre, y me da mucha pena que su nombre ha sido traído a este movimiento para ser denigrado o ser mencionado como una pelota de fútbol, como si él fuera un objeto y como si no tuviéramos que tenerle respeto y tratarlo con deferencia. Lo que las personas están haciendo es secuestrar el mensaje de él, que es un mensaje a la Odisea. Es un mensaje que no es del movimiento final de Dios. Todo lo que él cree entender ya había sido entendido y explicado por Elena de White. Ya está toda la información ahí, no es nada nuevo. Él no fue levantado como un sacerdote. Los levitas no tienen nada que ofrecer a la iglesia triunfante. Solo tienen la oportunidad de participar cuando se unan, cuando aprendan nuestro mensaje y lo tomen. Lo que estas personas en el movimiento están haciendo, y te estoy hablando directamente si vos sos uno de ellos,
es que han mal usado y abusado completamente a la hermenéutica de manera deliberada, intencional o accidental y han destruido el Evangelio. Quiero advertir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están caminando por este camino peligroso para que frenen antes de que sea muy tarde. Que frenen y consideren qué están haciendo. No se queden enmarañados en las complejidades de estas escuelas de pensamiento, de todas estas leyes que están tratando de ¿será que Dios mata? ¿Será que Dios no mata? Si nosotros nos destruimos a nosotros mismos, o Dios nos destruye, o Dios fuerza o no fuerza. Todas estas son distracciones del asunto importante que no es difícil de comprender. Lo que este movimiento ha hecho, particularmente a partir del 2018, y ha empezado a hacer desde diciembre de 2007, es tomar estas parábolas, este lenguaje simbólico, y convertirlo en que sea apto para que sea comprendido. Que nosotros le decimos a eso el clamor de medianoche. Le decimos nacionalismo, igualdad. Está todo conectado al tema de la organización. No son temas menores, son temas grandes, son los temas que son el Evangelio para nuestra época y nuestro tiempo. Y este es el lenguaje que nosotros tenemos que entender, absorber y compartir después con el uno con el otro, y no usar el lenguaje de la Odisea. Esto es un tema que confronta a cada uno de nosotros, y no es un estudio profundo sobre los estudios de Timothy Jennings. No es necesario que yo les pase su página de ministerio para que ustedes lo investiguen. Ustedes no tienen la necesidad de hacer eso porque no les va a traer ninguna respuesta que están buscando. Quiero leer algunas de los pensamientos, citándolo directamente a él, quizás parafraseo alguna para que sea más sintético. Él escribió esto en el 2010. Por cierto, esto es hace 10 años, pero él no ha cambiado su posición. Lo que él escribió acá es una perspectiva que él mantiene, aunque quizás la haya refinado, pero es una versión sintética de quién es este hombre. Se ha convertido en aparente que aquellos que nunca han estudiado bien lo que él ha estudiado tienen falsos conceptos de lo que él entiende, de lo que él enseña. Muchos, en vez de tratar de entender su posición, lo han etiquetado de manera falsa a la teología de él de la siguiente escuela de pensamiento. Pueden buscar esto en Wikipedia. Se llama la influencia moral de influencia, y es una teoría. La teoría de influencia moral enseña esto. Espero poder dar una perspectiva sintética del asunto. La teoría de la influencia moral enseña lo siguiente: que Jesús murió para demostrar el amor de Dios hacia nosotros. Y en este amor que Jesús demostró en su muerte, lo que ocurrió es que rompe nuestro corazón humano. Y cuando nuestro corazón humano se rompe, nos vemos a nosotros como pecadores y nos convertimos a Dios. Cuando vemos a este hombre, Jesucristo, sufriendo en la cruz, nuestros corazones se rompen
y decimos, uy, hizo esto, y por lo tanto eso nos convierte a Dios. Si yo te diría eso, ¿cuántos de ustedes estarían en desacuerdo con esa declaración? Que mirar a Cristo en la cruz te rompería el corazón, no te llevaría a Cristo. No, tiene como cierto sentido. Creo que todos podrían estar de acuerdo. Pero las implicaciones de a dónde te lleva este camino de pensamiento y de dónde te llevan todas estas escuelas de teología es aún una calle sin salida. Si vos aceptás esa premisa, te lleva a rechazar otra idea. Si vos aceptas que yo enseño teoría de influencia moral, estás errado, porque yo no enseño eso, dice él. Y después agrega, hay otras escuelas de pensamiento, pero lo que él quiere hacer es llamar a su escuela de pensamiento con un nuevo nombre, que es el siguiente: el modelo sanador de la sustitución. Tomamos el asunto de la sanidad y lo sacamos, pero es la teoría de la sustitución, que es una escuela de pensamiento que los fundadores del cristianismo, después de que pasó el siguiendo del primer siglo, el segundo y cuarto siglo, estos teólogos que surgen y tratan de entender la cristiandad, el cristianismo, y uno de los modelos es la teoría de la sustitución, de que Cristo fue nuestro sustituto. Si lo vemos de una manera superficial, todos pueden estar de acuerdo de que es correcto porque hay cierta verdad ahí. El modelo de la influencia moral quiere decir que cuando uno ve a Cristo morir, nos da pena, nos rompe el corazón y nos convierte a Dios. Por cierto, esta idea de que Cristo muere y te hace sentir triste es una verdad bíblica y lo sabemos, porque si vemos al centurión que estaba ahí, fue la experiencia que él tuvo. Él dijo, miren a este hombre muriendo acá. Hay cierta verdad en todas estas escuelas de pensamiento. Lo que dice Jennings es que algunos cientos de años después de que Cristo murió, que la iglesia cristiana se corrompió por influencias paganas. ¿Qué es verdad eso? Nosotros lo llamamos Pérgamos. Es en el cuarto siglo. Es la influencia de Constantino. Con la Reforma, lidió con esos conceptos paganos y los erradicó del cristianismo. Y él se ve a sí mismo como otro Martín Lutero. Él no se promueve a sí mismo con esa etiqueta, pero es su pensamiento y su oración que el adventismo va a continuar el trabajo de la Reforma hasta el final, hasta la conclusión, que es enseñar al mundo del amor de Dios. Y él ve que su trabajo como instrumental para este objetivo. Él no es orgulloso y no se levanta a sí mismo porque es una persona humilde. Él dice que no tiene ninguna verdad fundamental o la palabra final sobre la verdad, pero es distinto eso es distinto de lo que nosotros enseñamos, porque nosotros sí decimos que nosotros tenemos la palabra final sobre la verdad, porque nosotros nos levantamos, consideramos que somos un movimiento levantado por Dios, pero Él no se ve a sí mismo en esa luz. Contrario a lo que algunas personas dicen, él, con respecto a que él cree o enseña teoría moral de la influencia,
Él dice que no, porque esa teoría es inadecuada en su explicación del plan de salvación. Todos estaríamos de acuerdo con esto, cada uno de nosotros, porque solo mirar a Cristo en la cruz y que eso nos dé tristeza, eso no explica el plan de salvación de manera suficiente, porque sentir lástima o pena no es equivalente con el arrepentimiento, porque tenemos que abandonar el pecado, no solo sentirnos tristes por el pecado. Ninguno de nosotros creería que la teoría moral de la influencia sería el todo, que explica todo. Nadie cree eso. Elena de White enseña eso. El modelo de sustitución de sanidad reconoce el pecado como como una enfermedad que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y con la ley de Dios y es incompatible con la vida y requiere un remedio. Todos sabemos estas ideas. La teoría de influencia moral solo provee información que lucha contra la idea mentirosa de Satanás para lograr restaurar nuestra confianza en Dios, pero no nos otorga una solución de cómo arreglar el problema. Si lo decimos de manera sencilla, una escuela de pensamiento te hace sentir triste, pero no te da la solución al problema. Todos estamos correctos. Estamos de acuerdo con estas cosas que Jennings dice. El tema del nacionalismo y el sexismo enseñan estos mismos conceptos. Por los últimos 2 años lo hemos explicado. También creemos que el sistema de sustitución penal, está dando la abreviatura, la sustitución penal tampoco es la sustitución, tampoco es la solución. Si buscamos el modelo de la sustitución penal, que no son términos que inventó Jennings, son términos que ya eran preexistentes, que es una sustitución forense, que Cristo fuera castigado en nuestro lugar, que Él recibió el castigo en lugar de nosotros. Esto satisfizo las demandas de justicia de Dios. Pero Jennings dice que eso es errado, porque no cree en ese modelo tampoco. Pero él sí cree en ese modelo. Él sí cree que Jesús fue castigado por nosotros. En lo que él no cree es en el equipaje que trae, el bagaje que trae ese concepto. No necesitamos que Jennings nos diga que Dios no está enojado con nosotros cuando nosotros pecamos o por nuestro pecado. Jesús fue nuestro sustituto para tomar el castigo de nosotros. Similarmente, creemos que el modelo de sustitución penal está lleno de ideas paganas de la Edad Media. Y todos pensamos eso también. Esta idea es muy vieja, tiene más de 200 años. Él solamente no está enseñando nada nuevo, sino que está mencionando las ideas de manera balanceada. El sistema de sustitución penal nos saca el problema. Es como para calmar a Dios porque Él está enojado por el pecado. Pero Jesús toma ese castigo y ahora Dios está satisfecho. Pero nadie cree esto, ninguno de nosotros. Son todos conceptos básicos que Jennings enseña. Y algunas personas de este movimiento que quieren enseñar las ideas de Jennings creen que esto es luz magnífica y nueva, pero no es nada nuevo ni increíble, es simplemente el entendimiento que él tiene del Evangelio eterno. Es un mensaje que está diseñado desde un laodicense para una iglesia laodicense.
con un pequeño reparo. Esta iglesia laodicense está en oscuridad de esclavitud. Nuestro mensaje también es para una iglesia laodicense, pero sería en un momento de reunión, no de dispersión. Por esto es importante que estos hermanos y hermanas que están adoptando estas ideas entiendan esto y que todo en realidad se basa en la metodología. Si empezamos con la metodología, no llegaríamos a estos problemas, no nos meteríamos en líos. Creemos que la nueva, sigue leyendo Jennings, y está hablando de que el Dios enojado y lleno de ira y de... ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y estando de acuerdo de que Dios es vengativo y está enojado cuando nosotros pecamos? Que por eso le dijo a Jesús: vos necesitas morir para que yo me pueda sentir mejor y me tranquilice. Ninguno de nosotros cree en un Dios así. No necesitamos que Jennings nos diga que Dios no es así. Esto es teología vieja, de la vieja escuela, no hay nada nuevo acá. Lo que sí es nuevo es la igualdad, el nacionalismo y la organización. La visión de que Dios necesita un pago por el pecado y de darle sufrimiento a Cristo por el pecado, nosotros no creemos en estas ideas. El modelo de la sustitución sanadora Jennings cree en la sustitución de Cristo y en todo lo que eso abarca, incluyendo el sistema penal, y eso elimina algunos pedacitos paganos de esa idea. Eso es todo lo que quería decir con respecto a las enseñanzas del Dr. Jennings. Creo que esto encapsula de manera franca y breve dónde está parado este hombre. Creo que si leemos superficialmente el espíritu de profecía con una mentalidad laodicense, él hace un bastante buen trabajo en leer el espíritu de profecía con una visión laodicense y a ordenar esas ideas. De todas maneras, lo que él enseña ha sido mal presentado y mutilado y manipulado por personas de este movimiento que lo han llevado a posiciones extremas. Y yo no creo que siquiera Jennings fuera a advocar por esas ideas o apoyarlas. Incluso si sí las respaldara, igual deja que estas personas tengan un problema porque Dios ha levantado un movimiento para dar el evangelio eterno al mundo que está pereciendo, pero no son las palabras de Jennings las que tenemos que usar, sino las palabras de Tess, porque Dios la levantó a ella para dar ese mensaje. Lo que me parece muy loco y muy interesante, depende de qué perspectiva tenés, es que los hermanos, estas personas que promueven esta teología, esta ideología, lo que terminan haciendo en el nombre de la libertad y del pensamiento libre, de permitir que las personas tomen sus propias decisiones, es que hacen dos cosas. Mantienen a las hermanas en nuestro movimiento en esclavitud, envueltas en esclavitud. Las desaniman en tratar de que estas mujeres alcancen su potencial. Tenemos evidencia de primera mano que nos dice que este mensaje lleva a las mujeres a un cierto lugar en el que ellas no piensan que tienen un lugar en la misión
y que están en las primeras filas y recibir la ayuda que este movimiento está dispuesto a darles. Se las lleva a pensar que el tema de la dote es algo cultural, cuando en realidad es una abominación en la vista del Dios viviente. No está mal y no es aceptable. Pero lo que se les enseña es que si ellas quieren participar en el tema de la dote, ellas tienen el derecho a hacerlo. Y yo estoy diciendo que no es el derecho de ellas participar en eso, porque no podemos elegir hacer las cosas que queremos en contra de la voluntad de Dios sin repercusiones. Si una persona, una hermana, no se preocupa o no se preocupa por sí misma, debería preocuparse por su prójimo por lo menos. Es el colmo del egoísmo cuando uno dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, sin preocuparnos por nuestro prójimo. Y lo que estas personas están diciendo es que su libertad, en la que somos libres para decidir por nosotros mismos, en realidad lo que están diciendo es que son libres de hacer lo que quieren y tienen ese derecho, y todos pueden hacer lo que quieren con respecto, por ejemplo, a la dote o a la igualdad. No tienen idea de las reparaciones o de lo que las reparaciones significan. Las personas pueden usar términos diferentes, pero las reparaciones en realidad significan darle a alguien que tiene una posición de desigualdad una mano ayudadora para levantarlos a un lugar donde puedan obtener una oportunidad suficiente para ser iguales. Tratamiento preferencial, si se quiere. Estas personas creen que no deberíamos tener tratamiento preferencial, que no deberíamos insistir o enforzar que los hermanos hagan ciertas cosas cuando las hermanas están dispuestas a tomar esas posiciones. Pero todos estos son un mal entendimiento de la verdadera igualdad y del Evangelio eterno. Quiero que cada uno de ustedes, sea que sean maestros o fuera que ustedes sean algunos de estos hermanos que fueron seducidos por maestros que frenen, les quiero advertir, hemos llegado al cuarto paso de este zarandeo que está confrontando este movimiento, y una separación ya llegó o está por llegar, depende cómo lo veas, qué perspectiva tengas. No quiero que nadie se vaya, no quiero que se vayan de esta presentación pensando que yo amenacé a nadie, porque esto no es una amenaza para nadie. Es necedad creer que la organización, que el gobierno no requiere disciplina, porque sí requiere. Hubo guerra en el cielo, y esa guerra en el cielo requería, y esa guerra en el cielo requirió disciplina para las personas que eligieron no formar parte de ese gobierno. Esto no es una declaración de que no vamos a tomar acciones disciplinarias, porque nos vemos obligados. En cualquier unidad de la sociedad, en todas las relaciones humanas, se requiere de un código de conducta. Esto no es una amenaza. Es solamente para despertar a las personas a sus propias realidades y de que estamos por entrar en el Pentecostés. Estamos por entrar al aposento alto antes del Pentecostés y tenemos que dejar nuestras diferencias de lado. Y estas diferencias no son solamente si vamos a sonreírle a alguien o ser amables, sino son diferencias teológicas. Tenemos que tener las mismas creencias teológicas. Para los de ustedes
que creen que pueden fusionar estos dos mensajes en uno solo, quiero decirles de manera contundente que eso no puede ocurrir. El mensaje que sale de Jennings, aunque sea útil para los laodicenses o los levitas, que tienen algunas ideas erradas acerca de quién o qué es Dios, ese mensaje no puede ser fusionado o incorporado al clamor de medianoche. No es una amenaza, es simplemente un hecho. Dios no lo permite. Este mensaje está contenido en el movimiento de los sacerdotes que levantó mensajeros para dar este mensaje. No podemos traer personas de afuera del movimiento a que infiltren la verdad y traerlas a este movimiento. No digo que Jennings hizo eso, porque él no lo hizo de manera directa, pero completamente ignorantemente a Jennings, personas han hecho eso con su material y han corrompido el clamor de medianoche de este movimiento. Esto no debería ser aceptado, debería ser resistido en todos los niveles de nuestro movimiento, desde los niveles más bajos hasta los más altos. Este es uno de los asuntos nomás de otros asuntos que también están confrontando al movimiento ahora. Pero la perspectiva es la misma y común a todos los asuntos. Es que las personas creen que entienden a Dios, creen que han sido levantados por Dios para dar un mensaje cuando Dios en realidad levantó a otras personas. Y la forma en la que ellos hacen es reciclar información. Van a Jennings, a Jones, a Wagoner o a Maxwell o cualquier otra persona y toman el mensaje, lo desempolvan y creen que tienen una gema de la verdad, una joya opuesta a la que tiene este movimiento, pero no la tienen. Quiero advertir a las personas que se han alejado a que se despierten antes de que sea muy tarde, sea que fuera Jennings o la falsa libertad o cualquier otra faceta. Todas estas ideas son erradas, que ya han probado ser erradas y ya han sido disputadas. Por favor, únanse en oración conmigo por estos hermanos que han sido engañados y que necesitan nuestra ayuda. Y si sos uno de nosotros, o si sos uno de ellos, te pido que te arrepientas, porque Dios es amoroso y Él te escucha y Él te va a volver a tomar en sus brazos y te va a dar la bienvenida de vuelta a su iglesia. Oremos. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por tu gracia y tu misericordia. Te pido que nos dirijas, nos cuides y nos dirijas. Señor, no es que no amemos a nuestros hermanos por enseñar estos errores. No queremos denigrarlos al hermano Jennings. Señor, tenemos un trabajo para hacer, una misión que vos nos has dado como pueblo. Y no podemos distraernos por otras cosas y dejar estas verdades y enfocarnos en cosas menores. Señor, que cada uno de nosotros pueda ver el fruto de su trabajo. Hay hermanos y hermanas que están destruyendo el mensaje de la igualdad en el nombre del amor, lo cual es una contradicción terrible, un error enorme, colosal, uno de los más grandes que Satanás podría haber inventado como un ataque para este movimiento. Señor, te pido que se le caigan las tapaojos y que todos puedan ver con claridad estos elementos errados y que puedan arrepentirse y volver y unirse a nosotros y que nuestro trabajo vaya de fuerza en fuerza, el trabajo de romper el nacionalismo, el trabajo de animar la igualdad y de organizarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.